Iniciamos la presente audiencia pública. El expediente es el 13.555-2024 TCE. Se va a hacer lectura del acto de la audiencia. Adelante. Audiencia pública del 16 de enero del 2025 de la primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval e integrada por las vocales Marisabel Jauregui Iriarte y Lupe Mariela Merino de la Torre. Expediente 13.555-2024 TCE, recurso de apelación interpuesto por el Consorcio H, conformado por las empresas Uemura, SAT y Energía y Telecomunicaciones Soluciones SAC, en el marco de la licitación pública números 13-2024, convocada por Hidrandina S.A., para la contratación de bienes, adquisición de conductor tipo HTLS1 y ferretería para L.T 138, KB L113 y 114 de Nepeña, Casma, Nepeña y San Jacinto. Se deja constancia que en representación del consorcio impugnante para el informe de hechos se encuentra presente el señor Aníbal Monzón Arturo Ríos, con DNI 43010626, y también el señor Germán Eduardo Hernández Garzón, con carnet de extranjería, número 71739117. En representación del tercero administrado Power Cable SAP, para el informe legal se encuentra presente el abogado Jimmy Cristian Villacorta Palacios, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 4628. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido notificada el 10 de enero del 2025, mediante publicación en el toma de razón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del tribunal. Gracias. Señor Aníbal Arturo Ríos y señor Germán Hernández Garzón tienen el uso de la palabra. Cuentan con 10 minutos para el desarrollo de los informes. Adelante. Licitación pública número 13-2024, Hidrandina. Como primera pretensión, solicitamos se declare la revocatoria del acto administrativo que declara como calificada la oferta del postor adjudicatario por evidenciarse incongruencias e incumplimientos en las bases integradas y en consecuencia se declare su descalificación. Como segunda pretensión, solicitamos el revoque y el otorgamiento de la buena pro al postor adjudicatario. Como tercera pretensión, solicitamos se declare el otorgamiento de la buena pro al impugnante por haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación. Cuestión previa. El adjudicatario solicita se declare improcedente nuestro recurso de apelación invocando la causal del literal D del artículo 123 del reglamento, que dispone: el recurso de apelación presentado ante la entidad o ante el tribunal es declarado improcedente cuando el que suscribe el recurso no sea el impugnante o su representante. Señores del tribunal, la causal de improcedencia que invoca el adjudicatario taxativamente hace referencia al recurso de apelación, mas no a otro documento. Asimismo, el adjudicatario en ningún momento ha cuestionado la firma de nuestro recurso de apelación. Por el contrario, cuestiona un documento posterior que fue presentado para anexar el pago de la garantía. Asimismo, es un documento muy distinto a nuestro recurso de apelación, que no modifica ni altera en nada nuestras pretensiones, por lo que solicitamos se declare improcedente esta pretensión. Posición de la entidad y el adjudicatario. En los descargos que ha presentado tanto la entidad y el adjudicatario, indican que el comité de selección no evaluó la tabla de datos técnicos ni el catálogo del fabricante, ya que estos no habían sido requeridos en esta etapa. Asimismo, esos serían evaluados en una etapa de ejecución posterior a la firma del contrato. Asimismo, agrega el adjudicatario que estos documentos fueron presentados de forma voluntaria y referencial. Conforme a estos fundamentos, señor tribunal, son contradictorios al principio de eficacia y eficiencia. Asimismo, son contradictorios al criterio establecido en la resolución número 04091 del 2024, emitido por esta honorable sala, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el postor Uemura SAC al procedimiento de selección AS73 del 2024, convocado por Hidrandina, y estableció el siguiente criterio.
Cabe recordar que la evaluación de las ofertas debe realizarse de forma integral o conjunta. Ello implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, por lo que si el proveedor presenta información en su oferta que no resulta congruente entre sí, esta no puede ser soslayada, pues lo que corresponde es efectuar una revisión integral de todos los documentos que obran en aquella, y no una revisión sesgada o apartada del contenido de alguno de los documentos que la conforman. Asimismo agrega, si bien el catálogo no ha sido requerido como documento obligatorio para la admisión de ofertas, lo cierto es que el impugnante lo incluyó en su oferta y por tanto forma parte de su alcance. Teniendo en cuenta este criterio y en mérito al principio de igualdad de trato, solicitamos al tribunal evalúe y califique los documentos técnicos que obran en la oferta del postor adjudicatario, con la finalidad de que se corrobore la incongruencia en cumplimientos a las bases integradas y por tanto se declare la descalificación de su oferta. Observación a nuestra oferta. Como primera observación, el adjudicatario solicita se declare la no admisión de la oferta del impugnante, ya que la promesa del consorcio H no hace mención en sus obligaciones cuáles de los consorciados se encargarán de las siguientes actividades: servicio de garantía, prueba de bienes, servicio de capacitaciones. Ahora bien, de acuerdo al numeral 7.4.2 de la directiva número 005/2019-OCE, y teniendo en cuenta el literal F de los documentos para la emisión de ofertas contenidas en las bases integradas, establecen el contenido mínimo que tienen que contener las promesas de consorcio. Ahora bien, nos remitiremos a una imagen de nuestra promesa de consorcio, en la cual ustedes podrán corroborar que se cumple con todo el contenido mínimo solicitado tanto en la directiva y en las bases integradas. Ahora bien, debemos hacer hincapié que ni la directiva ni las bases integradas establecen un método o forma de cómo los consorciados deben consignar sus obligaciones. Asimismo, ustedes podrán observar en las obligaciones consignadas por cada consorciado, se establece el cumplimiento del anexo número 2, que en su numeral número 5 establece que el postor declara conocer, aceptar y someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. Es decir, en el caso que mi representado resulte ganador, este cumplirá con todas las actividades que se hayan requerido en las bases integradas, por lo que no se evidencia deficiencia en nuestra promesa de consorcio. Como segunda observación, el adjudicatario cuestiona nuestra experiencia, sosteniendo que la experiencia del consorcio H no corresponde a sistemas de alta tensión. Ahora bien, al parecer el adjudicatario no ha revisado bien el pliego de absolución de consulta ni las bases integradas, ya que en la absolución de la consulta número 8 y en las bases integradas se requiere como bien similar conductores de aluminio en general. Es decir, estos pueden ser de baja, media o alta tensión. En ese sentido, señores del tribunal, mi representada ha cumplido con acreditar su experiencia con conductores de aluminio en general. Es más, el monto de experiencia supera el monto requerido en las bases integradas, por lo que se descarta cualquier observación. Conforme a ello, doy pase al ingeniero Hernández para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Monzón. Los recursos técnicos de homologación del estado del arte en las tecnologías que se utilizan en los proyectos de energía en alta, media y baja tensión están normalizados y reflejados por estándares internacionales, como en este caso la norma ASTM B87M-20, norma que ha sido generada por un comité de ingenieros internacionalmente aceptado, que es ASTM, como parte de una comunidad científica. Esta norma, ASTM B987M, es la que rige la manufactura del núcleo de compuesto de carbono del conductor HTLS que hemos ofertado, y esta norma sufrió una modificación en el año 2020 para mejorar y declarar como obsoleta una tecnología previa, y hoy en día constituye el estado del arte y constituye también la base para las pruebas de prototipo y para las pruebas de rutina de la matriz polimérica de carbono con fibra de vidrio que constituye el núcleo del conductor. Debe entonces tenerse en cuenta que la versión previa ya no es una versión válida y que no es la que define efectivamente el estado del arte en esta tecnología, y debe seguirse la que está en el pliego de condiciones, que es la B987M-20, que está válida y vigente a partir de ese año.
y es la que hemos propuesto como parte del suministro. La siguiente, por favor. Básicamente, el numeral que cambia y que se ha declarado cambiante es el numeral 18 en cuanto al espesor de la barrera galvánica protectora del compuesto del núcleo de carbono, que define la distancia o el espesor mínimo que debe comprobarse con una prueba de rutina. La siguiente, por favor. Adicionalmente a eso, dentro del proceso de fabricación del núcleo de fibra de carbono que constituye el elemento clave y diferenciador del conductor HTLS, estamos ofreciendo una tecnología comprobada por una experiencia de más de 4 años en la instalación de conductores HTLS con esta tecnología que introduce 4 fibras ópticas dentro de los 4 cuadrantes del núcleo de fibra de carbono como parte del proceso integral de manufactura del núcleo que a su vez constituye el conductor HTLS. Esa fibra óptica sirve para detectar cuando ha habido un inconveniente o una falla en el núcleo durante el proceso de manipulación o de instalación del conductor en las torres o en las estructuras en el campo. Y está basada en un principio técnicamente comprobado que es el óptico, la medición óptica de los puntos luminosos de las fibras ópticas dentro del núcleo de carbono, tal y como está especificado en el pliego de condiciones como material apto y preferiblemente a ser usado para la comprobación del conductor. Es todo. Muy bien, gracias. Señor Jimmy Cristian Villacorta Palacios tiene el uso de la palabra en la presentación del tercer administrado Power Cable SAC. Adelante, también por 10 minutos. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman si ven, si se ve la pantalla. Podemos ver su presentación. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes con todos. En efecto, yo represento a la empresa Power Cable como adjudicatario de este proceso de selección. Y efectivamente hay varios puntos que nosotros hemos refutado en este escrito número 1 de absolución. Pero queremos empezar por lo que creemos es lo más importante. Lo han mencionado también y de hecho he tomado nota de unas cosas que me parecen un poco extrañas, así que bueno, voy a pasar a detallar. En principio, como antecedente, igual no menos importante, la empresa Power Cable se adjudicó este proceso por 1.953.000, el consorcio H, formado por la empresa Uemura y Energía y Telecomunicaciones, por 2.192.000, y el referencial es de 2.046.000. Un detalle no menor, pero que luego vamos a ver un poco más en detalle este tema. Ahora sí me voy al fondo del asunto, digamos, a la forma en realidad, porque el fondo del asunto respecto de la información técnica que están presentando, en realidad, esta no es la oportunidad para evaluar esa información y le voy a demostrar justamente con las bases integradas. A diferencia del precedente que mostraron hace un momento que esta misma sala también estableció en un caso similar, acá hay una gran diferencia. Pero bueno, eso vamos a ir en su momento. Lo que quiero mostrar en este momento es algo que es muy importante y es lo que están viendo aquí, el tomar razón, que es el resumen de todas las actividades que han sucedido desde el inicio de la tramitación de este recurso de apelación. En principio tenemos que el 16 de diciembre se presentó el escrito 1, efectivamente, para presentar apelación contra la buena pro, ¿cierto? Y de acuerdo a las observaciones que se plantearon en ese momento, no se encontró la garantía, no la presentaron y perfectamente podía ser subsanada, por eso que encontramos en el toma razón un escrito de fecha 18 de diciembre, a los 2 días, donde el escrito 2, donde se adjunta esta garantía. Pero la pregunta que nos hacemos aquí es una pregunta muy importante. ¿Realmente subsanó? ¿Realmente subsanó? Entiendo que hay ingenieros acá, pero los abogados me van a entender. Acá hay un requisito de admisibilidad que tenemos que analizar si efectivamente lo que dice la norma se cumplió en este caso. No es como dice, como la contraparte decía, se trató de un documento muy distinto, un documento posterior que no tiene mayor importancia y que se debía soslayar. No es así y lo voy a demostrar. Perfecto, entonces tenemos el 16, el primer escrito, y el escrito 2, el 18 de diciembre. Tenemos acá el escrito número 1, ese es el cargo de presentación, y en efecto se presenta, recordemos, el apelante es el consorcio H, formado por 2 empresas, Uemura y Energía y Telecomunicaciones. El consorcio H, como corresponde, tiene un representante común, que es el señor Ramón Castillo Saavedra. El señor Ramón Eduardo es el representante del consorcio y como vemos en este resumen que aparece en mesa de partes del tribunal, efectivamente, acreditó, presentó este documento, este es el escrito 1, donde aparecen obviamente los datos de cada una de las empresas,
del señor Ramón Castillo como representante del consorcio, pero además aparece en la última página del escrito 1, efectivamente la firma. Y como sabemos, lo saben ustedes, señores miembros del tribunal, es sumamente importante que aparezca la firma en este documento, recurso de apelación, porque de lo contrario, por mandato del artículo 122, este recurso podía ser rechazado, porque eso no era subsanable. Pero estamos en el escrito número 1 aún. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, en este mismo escrito 1, efectivamente, confirmamos que no se presentó la garantía y por lo tanto se hizo así, se consignó en el cuadro de los requisitos para el recurso de impugnativo, como vemos aquí. Constancia de garantía, no cumple. Firma del representante común, señalado en la promesa formal del consorcio, sí cumple. Efectivamente, aparece la firma. Aquí no hay firma pegada, pero vamos a ver qué sucede con el escrito 2. El escrito que señala mi contraparte es un escrito sin importancia, muy distinto, que debe soslayarse, pero ¿es realmente un escrito distinto que debe soslayarse sin importancia o es parte del recurso de apelación? Bueno, veamos qué cosa es lo que dice la norma contrastado con la realidad de los hechos. El escrito 2, efectivamente, nuevamente aparece el escrito 2, como se puede ver en este gráfico que es subrayado en rojo, además del documento que muestra la garantía, firmado por, y registrado, ojo, registrado por el señor Ramón Castillo Saavedra. Este es un extracto del escrito 1, en el que, si me permiten, hago un resaltado de las partes que dicen literalmente, y permítame que lea. El consorcio H, formado por las empresas que ya mencionamos, debidamente representado, efectivamente, por el señor Ramón Castillo Saavedra, ¿qué es lo que hace? Le dice a ustedes, señor miembro del tribunal, me presento ante ustedes con respeto, presento y expongo lo siguiente. ¿Se presenta el señor Ramón Castillo en este acto? Veamos. ¿Qué es lo que sucede aquí? En la última página de este escrito 2, encontramos de manera indubitable firmas pegadas. Mi contraparte, cuando presentó su escrito número 2, donde daba respuesta al informe técnico legal que presentó la entidad y daba respuesta también a nuestra absolución, curiosamente no se pronunció, no dijo absolutamente nada respecto a si estas firmas que aparecen en ese documento son verdaderas o no, o si son falsas. Claramente se tratan de firmas pegadas. Eso es innegable. El silencio de la contraparte obviamente confirma ello, pero además esto es totalmente corroborable. Entonces, ¿pero cuál es la consecuencia de esto? ¿Realmente eso es un tema sin importancia? ¿Realmente bastaba con que solo se adjunte la garantía? ¿O es que realmente la norma exigía que se presente un documento de manera formal? Bueno, vamos a ver qué dice la norma. No lo digo yo. En este caso está claro que presenta firmas pegadas. Este es un documento que no incluye, el documento como tal, no incluye una manifestación de voluntad. Porque si se trata de una firma pegada, no podemos asegurar que quien está firmando, de quien aparece la firma, el señor Ramón Castillo, ese es finalmente el que manifestó la voluntad en este acto jurídico, en este documento que presenta. Por lo tanto, es un documento inválido. Hay requisitos legales establecidos, Código Civil, hay muchísimo precedente respecto de la validez de los documentos. Pero vamos a ver qué cosa dice la norma de contrataciones. Solamente un detalle menor. No se tratará, y me pregunto aquí, por intermedio de ustedes, señores miembros del tribunal, quisiera que le trasladen la pregunta también al impugnante. ¿No será que en este caso, al momento de presentar este escrito 2, cuando pegaron la firma y aparece acá la firma de una de la abogada, me parece que es la abogada de esta empresa, de este consorcio, ¿no será que de repente no tuvo el consentimiento de su contraparte del otro consorcio? Y como mostramos acá, efectivamente quien hace el pago solo es Uemura. ¿No será que solo Uemura tenía la intención de presentar este escrito 2 y confirmar la impugnación? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero ¿cómo sabemos eso? No lo vamos a poder saber, porque ese plazo de 2 días ya venció y se presentó un documento sin firmas. Y ese documento sin firmas es inválido, pero como decía, vamos a ver qué cosa dice la norma, no lo digo yo. ¿Qué dice el artículo 121 del reglamento de contrataciones? Requisito de admisibilidad, lo conocemos de sobra. Entre otras cosas, el recurso de apelación cumple con los siguientes requisitos, ya lo sabemos, el literal F, la garantía, que fue lo que le faltó en el escrito 1, ¿cierto? El literal H, como ya lo vimos, también lo mencionamos, la firma del impugnante o de su representante, y en caso de consorcios, la firma del representante común. Está clarísimo. ¿Presentó el literal H? Sí, firmó. El literal F, no, la garantía no. Se le permitió subsanar, pero ¿qué dice el artículo 122? Y es aquí donde quiero hacer hincapié. Esta parte que he resaltado en verde es el kit del meollo del asunto. ¿Qué es lo que sucede? Trámite de admisibilidad. Independientemente que sea interpuesto ante la entidad o ante el tribunal, el trámite de admisibilidad del recurso de apelación es el siguiente. Literal B, los requisitos de admisibilidad indicados en el literal C y H, estamos hablando de la identificación nomenclatura del proceso, y H es la firma del impugnante, lo dice este artículo 122, en esos dos casos no son consignados obligatoriamente en el primer escrito, ¿cierto? La firma tiene que ser consignada en el primer escrito. Pregunta, ¿eso significa que en el escrito 2 o en los demás no tiene que ir con firma? Vamos a ver qué cosa dice este mismo artículo. ¿Qué dice el literal C del artículo 122? La omisión de los requisitos señalados en el literal B, D, E, F y G, recordemos que el F es la falta de garantía, entonces retomamos, la omisión de los requisitos señalados en los literales tales, incluyendo el F, la garantía del artículo precedente, es subsanada ¿por quién? ¿Por el apelante,
por la abogada del consorcio, por una de las partes del consorcio, por el jefe de licitaciones de la empresa, o es por el apelante. Y la pregunta es, ¿y quién es el apelante? El apelante no es el consorcio, conformado por 2 empresas representado por el señor Ramón Castillo. Entonces, si el mandato legal, no lo digo yo, el artículo 122 establece una obligatoriedad de que la subsanación tiene que ser presentada por el apelante, ¿cómo es posible que se pueda admitir? Entiendo que eso, y estoy seguro que el tribunal va a cambiar esta situación, no puede confirmar un hecho totalmente irregular. Ha presentado un documento sin firmas, lo que constituye un documento inválido y, por lo tanto, incumpliendo lo que dice el literal C. En este caso, no se ha cumplido con presentar debidamente subsanada por el apelante. Habrá presentado, y por intermedio le decía a ustedes, señores miembros del tribunal, con todo respeto, sería bueno consultarles, de repente está la abogada aquí, que nos diga quién fue el que pegó esas firmas. El hecho es especialmente grave. No es un hecho sencillo, no es un documento cualquiera, porque si abrimos esta ventana y se confirma esta situación, bueno, entonces estamos frente a un desorden total que va en contra de lo que los precedentes y todo el ordenamiento jurídico se está ordenando a través de la contratación pública, digo, respecto de qué pasa con las firmas pegadas en los documentos. El criterio es clarísimo, lo han establecido ustedes en muchísimos precedentes. Las firmas pegadas no pueden ser admitidas, subsanadas en algunos casos, pero en este caso específico, por mandato de 121, la firma pegada no es subsanable. Por lo tanto, en este extremo, el documento debería ser inadmisible, porque el escrito 2 es parte de un solo recurso de apelación. No es un escrito, como mencionaron, muy distinto, aparte, que debe ser sosleyado. No debe ser sosleyado. Es parte del recurso de apelación. No se ha cumplido con el literal C del artículo 122 y, por lo tanto, no se cumplió con la admisibilidad. Y solamente para acabar esta parte, existe un acuerdo de sala plena del 004 del 2023 que establece literalmente el acuerdo, dice, la parte en verde, si me permiten leer, por las consideraciones expuestas, los vocales del Tribunal de Contrataciones, por unanimidad, acordaron lo siguiente, punto número 3. Cuando la mesa de partes del tribunal o la que haga sus veces observa la omisión o defecto de requisitos de admisibilidad, pasó con la garantía, lo observaron, y el impugnante presente la subsanación en el plazo otorgado, efectivamente, aparentemente el impugnante se presentó dentro de los 2 días, pero incumpliendo los requisitos observados. Antes de que el expediente pase a sala, corresponde a la Secretaría del Tribunal que declare el recurso de apelación como no presentado. No muestro todo el detalle de este acuerdo de sala, seguramente, señores miembros del tribunal, ustedes lo conocen muy bien, pero básicamente este acuerdo lo que indica es no se puede permitir subsanar 2 veces un recurso de apelación. Entonces, este tema que mi contraparte quiere plantear como un tema menor, un tema sin importancia, solo es un escritito que tiene una firmita pegada, en realidad es un tema especialmente grave. Acá han pegado firmas tratando de hacer ver ante ustedes de que es el apelante, la empresa, el consorcio es el que está presentando el recurso, cuando no es así. Y como les dije hace un momento, ¿qué pasaba si realmente el consorcio, como postor de este proceso, no quería confirmar la apelación? A lo mejor no quería. Digo yo, me estoy preguntando, no lo sé. Sería bueno que nos lo comenten. ¿Qué pasa si solamente era Uemura, como es el que hizo el pago, es el que realmente quería confirmar el escrito 2? Nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque el documento que anexa esta garantía no es válido. Y como lo vimos en el artículo 122, tenía que ser el impugnante. El impugnante es el consorcio, no es solamente la empresa Uemura. Y para terminar... Hemos entendido este argumento, pero lamentablemente tenemos limitaciones de tiempo. Por favor, correcto. Solamente 30 segundos, doctor, le agradezco. El artículo 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que todo escrito debe contener ante cualquier entidad, debe contener como mínimo lugar, fecha, firma o huella digital. En el mismo sentido, nulidad del acto jurídico, igual para tenerlo en cuenta. O sea, estamos acá frente a un documento, un acto que manifiestamente no cuenta con la voluntad de la gente. Es un acto que está viciado y no se puede confirmar ello. Entonces, solamente quisiera terminar con ello para que se declare este recurso inadmisible. Ni siquiera se analiza el fondo, porque no se puede hacer, está prohibido por mandato legal. Y solamente para terminar en 10 segundos, lo que plantean respecto de que la promesa de consorcio incluye todas las obligaciones y cumple los lineamientos mínimos, eso es falso, porque existen muchas de las obligaciones que establecen las bases integradas que no se están considerando en la promesa. Y lo último, 5 segundos, este tema técnico que están planteando que los catálogos lo presentamos y que habría información contradictoria, este no es el momento de analizarlo. Las bases mismas establecen, doctor, que el momento de analizar las características técnicas, diseños y que serán evaluados por Hidranina va a ser después del otorgamiento de la buena pro en etapa contractual, no en la evaluación de la oferta. Por eso que esta información que se presentó es meramente referencial y en el mismo sentido la entidad dice: yo evalué lo mínimo que pedí, porque en su momento, en ejecución contractual, las bases integradas lo dicen, allí se va a hablar la información técnica, no aquí. Este no es el momento y eso hace la diferencia con el precedente que mencionaron. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Señor Arturo, señor Hernández, ¿algo que agregar a su participación? ¿Van a hacer ejercicio de su derecho a réplica?
Sí, buenas tardes, doctor. Bueno, respecto al argumento que indica la contraparte, literalmente el artículo 122 y 123, que no menciona incluso mi contraparte, ¿no? Porque no le conviene, taxativamente hace referencia al escrito 1 y al recurso de apelación. En ningún momento señala el escrito 2 o otro documento. Entonces, aquí lo que pretende la contraparte es desbordar los alcances jurídicos de la norma. Es más, la ley establece el principio de especialidad, por lo cual, en este caso, debe primar el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Por lo cual, no tiene ningún sustento legal los fundamentos que ha alegado nuestra contraparte. Muchas gracias. Señor Villacorta. Sí, brevemente, nada más, solo dos cosas para contradecir lo que acaba de decir el señor que me precedió. Le quisiera preguntar entonces cómo quedamos con el literal C del artículo 122. Efectivamente, la norma específica se aplica. Ley de contrataciones, reglamento, literal C, artículo 122. La subsanación tiene que ser hecha por el apelante. Lo dice claramente la norma. Eso como primer punto, ¿cierto? Y el artículo 123 que menciona usted que lo he sondellado a propósito porque no me conviene, no, habla del escrito 1, perfecto, el 122 menciona el escrito 1, la firma tiene que estar en el escrito 1. Dígame usted, señor, en qué parte del reglamento dice que el escrito 2 y los demás documentos que se presenten no deben llevar la firma. Por poner solamente un ejemplo, para presentarnos en este momento, para que usted esté autorizado a presentar, rendir informe oral y para que yo lo haga, ¿quién es el que tiene que autorizarnos para hacer esa presentación? No es usted, el consorcio que le dio las facultades, el señor Ramón Castillo, no es el que tenía que presentar un documento firmado por él donde manifiesta su voluntad y lo destina a usted para que lo represente al consorcio. En mi caso, no es la empresa Powercable la que tiene que emitir el documento firmado por el representante legal para que me autorice a mí, o es que soslayamos esa parte también y decimos, no importa, pégale la firma total, no interesa la manifestación de voluntad. Ese es el escenario, eso es lo que se quiere que se confirme, me parece que eso es una total equivocación y quedo con esa pregunta. Dígame usted qué hacemos con el literal C del artículo 122. Eso es todo, doctor. Muy bien, gracias. ¿La señora vocales desea realizar alguna consulta? Doctora Merino. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Doctora Jauregui. Sí, buenas tardes, señor presidente. Sí, tengo una pregunta para el que realizó el sustento técnico del impugnante, señor Hernández. Sí, podría encender su cámara. Sí, buenas tardes, señor Hernández. Ya casi al final de la exposición de su representada, usted empezó a mencionar temas técnicos, ¿no? Y bueno, y realmente quería que nos precise a razón de qué hizo esos cuestionamientos. ¿Usted está defendiendo su oferta, atacando la oferta del adjudicatario? ¿Nos podría aclarar un poco esa parte, por favor? Porque la verdad ahí no, me digo que no se entendió sobre la base de qué estaba haciendo ese cuestionamiento técnico, ¿no? Gracias. Correcto. No es un cuestionamiento técnico. A mí se me invitó a presentar una sustentación de desviación que se puede, sobre desviaciones técnicas que se aprecian en la documentación que fue entregada por el proponente que en este momento tiene la buena forma. Ya, digamos que es una aclaración, digamos es una aclaración respecto al producto que está ofertando ¿no? el consorcio. Sí, en este caso, que cumple perfectamente con lo que está expresado en los términos y condiciones del proceso de la contratación. Ya, correcto, gracias. Eso es todo, señor presidente. Bien, creo que los puntos que van a ser objeto de revisión por este colegiado están claramente expuestos y ya definidos. Les agradecemos a todos por su presencia en esta audiencia. Vamos a valorar la información, así como también la documentación que han remitido al expediente. De este modo, damos por concluida la audiencia pública. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos.